Cuando Alondra Valtierra volvió derrotada a la hacienda de sus abuelos, después de perderlo todo en la ciudad, creyó que estaba regresando solamente para esconder su fracaso. Pero no imaginaba que aquel regreso silencioso terminaría cambiando el destino entero de Santa Lucía del Viento. Porque hay derrotas que no destruyen a una persona, solo la obligan a volver al lugar donde realmente pertenece. Si usted alguna vez sintió que la vida lo llevó muy lejos solamente para hacerlo regresar vacío, deje su like, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita. Y cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez tuvo que volver a empezar desde cero en un lugar que creía haber dejado atrás para siempre? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? El camino de tierra no tenía nombre en ningún mapa. Nunca lo tuvo. Era nomás un surco largo entre dos hileras de magueyes que la gente de Santa Lucía del Viento había ido aplastando con los pies durante tantos años que la tierra ya no intentaba volver a crecer ahí. La hacienda que seguía respirando don Severiano Valtierra tenía 73 años y los había vivido todos dentro de un radio de 40 kilómetros desde el portón de los Arrayanes. No porque no hubiera podido salir, podía. Había salido cuando joven, había ido a Guadalajara 2 veces, a San Juan de los Lagos el año del milagro, a Tepic una sola vez por un asunto de ganado que terminó mal y del que nunca habló. Pero siempre había vuelto, no por obligación, ni por miedo, ni por falta de imaginación, sino porque don Severiano era de esas personas que saben dónde está su lugar con la misma certeza con que una piedra sabe que pertenece al fondo del río, sin necesidad de razonarlo, sin necesidad de probarlo. Su lugar era esa tierra roja y cafetera que subía por las laderas de la sierra hasta donde los pinos comenzaban a ganarle al café, esa tierra que olía a lluvia aún en los meses secos y que en temporada de cosecha tenía un color verde oscuro tan profundo que parecía mentira que algo así existiera en el mundo. Cuando Alondra entró por el portón aquella tarde, don Severiano estaba en el patio trasero revisando las matas de café que crecían bajo la sombra de los árboles de plátano, con los dedos metidos entre las hojas, buscando señales de roya con la misma concentración con que un médico revisa a un enfermo que no puede hablar y solo puede mostrar síntomas en la piel. Llevaba puesto el sombrero de palma de siempre, la camisa de manta remangada hasta los codos, los guaraches de cuero viejo que doña Jacinta le había pedido que tirara por lo menos 15 veces. No la oyó llegar, o sí la oyó y decidió no voltear todavía. Con don Severiano nunca se sabía del todo. Fue doña Jacinta quien la encontró primero. Salió de la cocina con las manos enharinadas y los ojos húmedos antes de que Alondra pudiera decir nada, y la abrazó de esa manera que tienen las abuelas de abrazar a los nietos que vuelven después de mucho tiempo, con todo el cuerpo sin decir nada, apretando fuerte como si con el abrazo estuvieran contando los años perdidos uno por uno. Doña Jacinta Valtierra era una mujer pequeña y firme, que a los 70 años seguía cargando los costales de maíz ella sola, y rezando el rosario de rodillas sobre el piso de barro cocido de la capilla familiar, sin quejarse del dolor que le hacían las rodillas. Tenía los ojos negros y brillantes de la gente que lleva cargando una fe muy larga sin que se le haya gastado, y las manos ásperas y hábiles de quien ha pasado la vida trabajando con ellas sin considerarlas nunca un sacrificio. Cocinaba como si cocinar fuera un acto de oración. Sus panes de yema salían del horno de adobe a las 6 de la mañana todos los días sin excepción, veranos y inviernos, días de fiesta y días de lluvia. Sus conservas de tejocote y de capulín llenaban los anaqueles de barro del cuarto de atrás. Sus tamales de rajas con queso eran lo primero que la gente del pueblo pedía para las fiestas patronales de la Virgen de la Luz, en octubre, y doña Jacinta siempre hacía más de los que se necesitaban, porque decía que la abundancia en la mesa era la única manera de decirle a Dios que uno había entendido para qué sirve lo que da.
Alondra dejó que la abuela la abrazara durante mucho tiempo. Cuando por fin se separaron, doña Jacinta le tomó la cara entre las manos enharinadas y la miró despacio, examinándola como se examina una planta que uno quiere saber si va a sobrevivir o no. «Estás flaca», dijo nomás. «Estoy bien, abuela. Estás flaca y tienes los ojos de quien lleva meses sin dormir bien, pero estás aquí». Hizo una pausa corta. «Eso es lo que importa ahorita». Don Severiano apareció en la puerta de la cocina poco después, con las manos todavía tierra desde los dedos hasta las muñecas y el sombrero en la mano. La miró de frente, como siempre hacía, sin rodeos y sin disimulo. «Llegaste», dijo. «Llegué», respondió Alondra. Él asintió una sola vez, entró a la cocina, se lavó las manos en la palangana de barro, se sentó a la mesa. Y eso fue todo el recibimiento. Sin preguntas sobre la ciudad, sin comentarios sobre la maleta de cartón ni el costal de yute, sin ninguna referencia a los 14 años que habían pasado desde que Alondra había salido de ese mismo patio con una mochila al hombro diciendo que iba a estudiar y que iba a volver cuando tuviera algo que mostrar. Don Severiano no era hombre de reproches, pero tampoco era hombre de palabras que no cupieran en una sola oración. Santa Lucía del Viento tenía 400 almas en los años buenos. En 1946, cuando Alondra volvió, tenía poco más de 250. Los demás se habían ido yendo despacio, como pasa siempre en los pueblos cuando el campo empieza a no alcanzar. Primero los jóvenes, luego los hombres de mediana edad que encontraron trabajo en las ciudades o en los campos del norte. Luego las familias enteras que siguieron a los padres y a los hermanos. Lo que quedaba era un pueblo de viejos, de mujeres solas, de niños muy chicos y de unos cuantos adultos que se habían quedado por razones que cada quien conocía y que nadie preguntaba. El mercado del pueblo se ponía los jueves y los domingos bajo el tejado de lámina corrugada que el presidente municipal anterior había mandado construir con fondos que nunca rindieron bien porque la mitad se había quedado en otro lado. Debajo de ese tejado, los puestos eran pocos y la gente que los atendía tenía esa expresión cansada y al mismo tiempo resignada de quien sabe que vender es necesario, pero hace mucho que dejó de ser alegre. Doña Refugio Téllez ponía su puesto de dulces de leche y cajeta todos los jueves desde las 7 de la mañana, con sus obleas envueltas en papel de china de colores que nadie compraba en cantidad suficiente para que le alcanzara bien la semana. Don Macedonio Palomares traía sus manojos de hierbas medicinales recogidas en la sierra, epazote y hierba santa y gordolobo y ruda, y los acomodaba sobre un petate viejo con un cuidado que la gente del pueblo ya no pagaba porque la mayoría sabía dónde recoger esas hierbas ella misma. Las mujeres de las familias Ruelas y Barragán ponían sus tortillas y sus tamales y sus atoles y vendían lo suficiente para el día, pero no para guardar nada para el siguiente. Era un mercado que sobrevivía, no uno que prosperaba. Alondra lo recorrió por primera vez la mañana siguiente a su llegada, todavía cargando ese estado de aturdimiento silencioso de quien acaba de aterrizar en un lugar después de caer desde muy alto. Caminó entre los puestos con las manos en los bolsillos del rebozo de su madre, que había sacado del costal esa mañana, mirando los rostros, los productos, los gestos de la gente que saludaba o que le clavaba los ojos sin disimular la curiosidad. La nieta de don Severiano, la que se fue a la ciudad, la que volvió, Efigenio Ruelas, la saludó desde su puesto de miel artesanal, agitando la mano con una sonrisa amplia y sin malicia, que era la misma que tenía desde que Alondra lo recordaba siendo chamaco, y él siendo ya un hombre hecho y derecho, con la piel curtida del sol y las manos manchadas de propóleo. Efigenio era uno de los pocos productores del pueblo que todavía tenía colmenas en forma, 4 cajones de madera que cuidaba con una devoción casi religiosa, en un terreno que colindaba con el de los Valtierra hacia el oriente. «Bienvenida de vuelta, Alondra», dijo,
y lo dijo de una manera que no tenía juicio adentro. Solo bienvenida. Alondra se detuvo en su puesto. Miró los frascos alineados, la miel oscura y espesa que reflejaba la luz del sol de mañana, como si tuviera luz propia. ¿Cómo van las colmenas, Efigenio? Él hizo un gesto que era a la vez encogimiento de hombros y movimiento de cabeza, el gesto universal de la gente del campo cuando algo no va mal del todo, pero tampoco bien. Producen, pero la venta está difícil. La gente del pueblo ya sabe quién soy y lo que tengo, y de fuera no llega nadie que compre. Pues ya ve usted cómo está esto. Alondra lo veía perfectamente. A 3 puestos de distancia estaba Celina Arriaga, acomodando unos cuadernos y unos libros de lectura sobre una mesa con una caja de cartón que decía Biblioteca Comunal, hecha con letras trazadas a mano con pintura de cal. Celina era maestra de la escuela primaria del pueblo, una mujer de 42 años, con el pelo negro recogido siempre en una trenza gruesa y los ojos de alguien que ha decidido que su trabajo importa, aunque el mundo le demuestre lo contrario un día sí y otro también. La conocía Alondra desde la infancia. Había sido su maestra de 3er grado, y de los muchos adultos que habían marcado algo en ella, Celina Arriaga era de los que habían marcado más. Maestra Celina. La mujer levantó la vista, sonrió de verdad. Alondra. Se limpió las manos en el delantal. ¡Cuánto tiempo, hija! Se abrazaron. ¿Qué hace aquí en el mercado? Estoy intentando que la gente devuelva los libros que prestó y que traiga los que ya no usa, o que compre, lo que sea. Señaló la caja con un movimiento que contenía todo el cansancio de una persona que lleva demasiados años peleando una batalla en solitario. La escuela no tiene presupuesto para material. El municipio dice que ya mandó fondos. Yo nunca los veo. Alondra miró la caja, los libros usados, los cuadernos a medio llenar, y algo empezó a moverse dentro de ella. Todavía no sabía qué era. Todavía creía que era curiosidad nomás. El árbol de los arrayanes. En el patio central de la hacienda había un arrayán que don Severiano calculaba tenía más de 100 años. No era el árbol más grande ni el más llamativo del lugar. Los guajes que crecían a lo largo de la acequia eran más altos. Las ceibas que quedaban en el potrero tenían troncos que 2 personas no podían abrazar. Pero el arrayán del patio central tenía algo que Alondra nunca había sabido nombrar de niña, y que ahora, parada frente a él en la tarde de su 2.º día en la hacienda, seguía sin poder nombrar del todo. Una presencia, como si el árbol supiera que estaba ahí y tuviera algo que decir al respecto. Don Severiano llegó a pararse a su lado sin hacer ruido. Así era él. Aparecía en los lugares como el viento. «¿Te acuerdas cuando te subías hasta la 3.ª horqueta?», dijo. «Me acuerdo. Te caíste 3 veces, nunca lloraste. Me dolió las 3. Nomás no quería que usted me dijera que bajara». Don Severiano soltó un sonido breve que en él equivalía a una carcajada. Se quedaron en silencio los dos, mirando el árbol. «¿Por cuánto tiempo te quedas?», preguntó él al cabo. Alondra tardó en responder. Había preparado esa respuesta en el camión. Había ensayado algo que sonara provisional, algo que dejara claro que era un paréntesis, que iba a reponerse y volver a intentarlo, que no era una derrota definitiva, sino un descanso estratégico. Pero frente al árbol, frente a su abuelo, lo que tenía preparado no le salió. «No sé», dijo. Don Severiano asintió. «Bien», dijo nomás, y se fue a revisar la acequia. Alondra se quedó mirando el arrayán. El tronco tenía la corteza con esa textura rugosa y rojiza que los arrayanes tienen cuando son muy viejos, y en la base del tronco había una raíz que sobresalía del suelo y que de niña ella usaba como asiento cuando leía. Todavía estaba ahí. La raíz no se había movido 1 centímetro en 14 años. Alondra se sentó en ella. Sacó del bolsillo del rebozo una pequeña cámara de mano, de esas de rollo que habían empezado a bajar de precio en los últimos años, y que ella
había comprado en la ciudad, pensando que algún día iba a usarla para algo. Apuntó hacia el patio, hacia la luz de la tarde cayendo sobre los corredores de adobe, hacia las macetas de bugambilia que doña Jacinta mantenía encendidas de color a lo largo de toda la barda. Tomó la fotografía. No sabía todavía para qué. El hombre que llegó con buenas noticias, Ramiro Cifuentes, llegó a Santa Lucía del Viento un miércoles de noviembre, cuando el cielo de la mañana todavía olía a los aguaceros de octubre y los caminos estaban medio lavados, pero ya secos por arriba. Llegó en un coche. No un carro de rancho, sino un automóvil negro y brillante que en ese pueblo era como si hubiera aterrizado un objeto del cielo. Todo mundo lo notó, todo mundo lo comentó, y los niños que jugaban en la plaza central lo siguieron a distancia prudente, con esa mezcla de fascinación y cautela que los niños tienen para las cosas que no conocen. Ramiro Cifuentes tenía 48 años. El pelo peinado hacia atrás con brillantina, un traje de lana que no era de confección local y una manera de hablar que era a la vez amable y eficiente, como alguien que ha aprendido a no desperdiciar la amabilidad en lugares donde el tiempo es dinero. Era empresario, venía de Guadalajara con un proyecto que, según él, iba a transformar la región entera. Pidió hablar con las autoridades del pueblo. El presidente municipal, un hombre llamado Eusebio Contreras, que tenía más buena voluntad que criterio, lo recibió esa misma tarde en la sala de cabildos, que era también la sala de todo lo demás en un pueblo de ese tamaño. Ramiro Cifuentes desplegó sobre la mesa unos papeles que tenían dibujos y números y palabras, en letras de imprenta que nadie del lugar había visto antes. Habló de turismo rural, de rutas por la sierra, de cabañas y de visitantes que vendrían de Guadalajara y de la capital a conocer el campo auténtico, la vida tradicional, los productos artesanales. Habló de empleos, de ingresos para las familias, de desarrollo que llegaba solo si uno lo dejaba entrar. Y usó una palabra que en 1946 tenía un peso muy particular en el campo mexicano: progreso. La noticia llegó a la hacienda Los Arrayanes esa misma noche, traída por Efigenio Ruelas, que había estado en la plaza cuando el presidente Contreras salió de la reunión con Cifuentes y se lo contó a quien quisiera oírlo. Dice que van a poner hoteles, le dijo Efigenio a don Severiano, sentado en el corredor, con una taza de atole de guayaba que doña Jacinta le había puesto en las manos. Dice que van a traer gente de la ciudad a conocer cómo vivimos, que van a comprar el café y la miel y todo lo que producimos, que va a ser negocio para todos. Don Severiano lo escuchó sin decir nada. Cuando Efigenio terminó, el viejo se quedó mirando el patio oscuro durante un tiempo largo. ¿Y la cooperativa?, preguntó al final. Gael Montellano dice que hay que escuchar la propuesta antes de opinar. Don Severiano asintió muy despacio, como quien oye algo que ya sospechaba. Alondra había escuchado toda la conversación desde la cocina, donde estaba ayudando a doña Jacinta a guardar los trastes de la cena. No dijo nada, pero algo en el pecho se le apretó de una manera que reconoció de inmediato. Era la misma sensación que había tenido en la ciudad cuando su jefe le había explicado una reestructura de la empresa usando exactamente el mismo tipo de lenguaje. Palabras que prometían mucho y no decían nada concreto. Palabras que sonaban a oportunidad y que por debajo tenían otro idioma que no todo mundo podía leer. Gael Montellano era un hombre de 38 años que administraba la cooperativa agrícola de Santa Lucía del Viento desde que el fundador de la misma, su tío Cástulo, había muerto de fiebre 3 años antes y le había dejado el cargo con una lista de deudas pendientes, 2 socios que no se ponían de acuerdo en nada y la instrucción vaga de que lo cuidara como si fuera de él. Era serio, era desconfiado con la elegancia de los hombres que han aprendido a desconfiar, porque les ha salido más barato que confiar. Tenía las manos grandes y la espalda recta de quien trabaja con el cuerpo, pero también la mirada densa de quien piensa demasiado, y lo sabe. La primera vez que Alondra lo vio
Fue en el mercado del jueves siguiente a la llegada de Cifuentes, cuando Gael pasó por los puestos hablando con los productores sobre la propuesta del empresario. Lo vio de lejos. Escuchó el tono firme y pausado con que les explicaba a las señoras del puesto de conservas que no firmaran nada todavía, que esperaran, que él iba a averiguar quién era ese señor antes de que nadie tomara decisiones. La segunda vez fue de frente, en la tienda de abarrotes de Don Roque, cuando los dos llegaron al mismo tiempo por el mismo pasillo estrecho y no tuvieron más remedio que mirarse. Gael la miró como quien ya había oído hablar de ella y no estaba seguro de lo que opinaba. «Alondra Valtierra», dijo. No era pregunta. «Gael Montellano», respondió ella de la misma manera. Un silencio breve y denso. «¿Va a quedarse mucho tiempo?», preguntó él. «No sé todavía». «Y mientras se decide, ¿qué planes tiene?». Alondra lo miró. Había algo en la pregunta que no era hostil, pero tampoco era cordial. Era la pregunta de alguien que quiere entender de qué lado está parada la persona que tiene enfrente. «Por ahorita nomás estoy ayudando en la hacienda de mis abuelos», dijo. Gael asintió. Tomó la lata de chile que había ido a buscar y se fue sin más. Alondra se quedó parada en el pasillo estrecho de la tienda con la sensación de que esa conversación había sido más corta que lo que necesitaba ser. No fue un plan. Eso era lo que Alondra se repetiría muchas veces después, cuando la gente le preguntara cómo había empezado todo. No fue un plan. Fue simplemente lo que hacen las manos cuando la cabeza no sabe qué hacer con ellas. La cámara de rollo que había traído de la ciudad no le alcanzaba para lo que empezó a sentir que quería registrar, porque los rollos se acababan y revelarlos en el pueblo era imposible, y mandarlos a Guadalajara tardaba semanas. Pero en la maleta de cartón, envuelta en el rebozo de su madre, había una libreta de pastas negras que había comprado pensando que iba a escribir algo que nunca escribió. Alondra empezó a escribir ahí. Primero, sin orden, sin intención. Apuntes sobre lo que veía cada mañana, la manera en que su abuelo caminaba entre las matas de café con las manos detrás de la espalda, la manera en que su abuela golpeaba la masa contra la piedra del metate con un ritmo que tenía algo de música aunque nunca fuera en compás, los sonidos del amanecer en la hacienda, el canto del tecolote a medianoche, el olor del copal que doña Jacinta quemaba los viernes en la capillita del patio. Después empezó a escribir lo que la gente le contaba. Doña Refugio Téllez, la de los dulces, que había aprendido a hacer cajeta de su madre y su madre de la suya, y así para atrás, hasta donde la memoria no alcanzaba, pero la receta seguía igual. Efigenio Ruelas, que le explicó cómo escuchar las colmenas para saber si las abejas estaban bien o si algo las tenía inquietas, que los colmenos hablan si uno aprende el idioma. Celina Arriaga, que le prestó un libro de historia regional que tenía subrayado en lápiz casi en cada página, y que le explicó que Santa Lucía del Viento había tenido antes, en el siglo pasado, una reputación en toda la región por la calidad de su café y su miel artesanal, y que esa reputación se había ido diluyendo no porque los productos hubieran cambiado, sino porque nadie los había promovido cuando el mundo empezó a moverse más rápido de lo que el pueblo podía seguirle el paso. «El problema no es lo que producimos», le dijo Celina una tarde, sentadas en los escalones de la escuela, mientras los últimos niños salían del patio. «El problema es que el mundo ya no voltea a ver para acá. Y nosotros no sabemos cómo decirle que voltee». Alondra escribió eso en la libreta, lo subrayó, lo leyó 3 veces. Y al día siguiente, muy temprano, cuando su abuelo salió al cafetal, con la canasta de mimbre al brazo y el sombrero de palma calado hasta las cejas, Alondra lo siguió con la libreta abierta y empezó a escribir lo que veía con un detalle que nunca había intentado antes. La manera en que don Severiano revisaba cada cereza de café entre los dedos antes de decidir si estaba lista para cosechar.
La explicación que le fue dando sin que ella preguntara sobre por qué las matas necesitan sombra para dar un café con más cuerpo, la historia de cuando su propio padre había traído las primeras matas desde Veracruz a lomo de mula y las había plantado en esta ladera específica porque la pendiente y el agua y el viento de la tarde eran exactamente lo que ese café necesitaba. Era una historia que Alondra nunca había escuchado completa. 14 años fuera del pueblo, 14 años sin tiempo para sentarse a escuchar. Esa tarde, después de cenar, leyó en voz alta lo que había escrito. Su abuela la escuchó con las manos cruzadas sobre la falda y los ojos brillantes. Su abuelo escuchó sin moverse mirando el patio hasta que ella terminó. Luego se levantó, fue a su cuarto y volvió con un frasco de café tostado que tenía guardado desde el año pasado. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Alondra lo entendió. Era el mejor café que tenían, el que don Severiano guardaba para las ocasiones. Ramiro Cifuentes no tardó en volver. La segunda visita fue 2 semanas después de la primera, y esta vez trajo a 2 hombres más. Un arquitecto de Guadalajara con un portafolio de cuero y un contador que hablaba poco, pero tomaba notas de todo. Pidió una reunión en el Cabildo y esta vez invitó no solo al presidente municipal, sino también a los productores principales del pueblo y a Gael Montellano en representación de la cooperativa. Alondra se enteró por Celina Arriaga la noche anterior. ¿Va a ir?, le preguntó la maestra. «No me invitaron». «Nadie te invitó, pero tampoco te dijeron que no fueras». Alondra pensó en eso durante la cena y durante la medianoche que estuvo despierta después. A la mañana siguiente fue. Se sentó en la última banca del salón del Cabildo, junto a la pared, con la libreta negra en las manos. Cifuentes la vio entrar, pero no dijo nada. El presidente Contreras la miró con una expresión de ligera incomodidad que decidió ignorar. La presentación de Cifuentes duró más de 1 hora. Hablaba bien, era innegable. Sabía exactamente qué decirle a gente del campo mexicano que llevaba años viendo cómo sus hijos se iban a las ciudades y sus tierras producían cada vez menos, no porque la tierra estuviera mal, sino porque el mercado estaba lejos, y los intermediarios se quedaban con demasiado. Les habló de una ruta turística que conectaría varios pueblos de la Sierra de Jalisco, visitantes de Guadalajara, de México, eventualmente del extranjero. Un circuito de haciendas restauradas, productores artesanales, cocina regional. Le pondría rostro humano a productos que la gente de la ciudad ya quería, pero no sabía dónde encontrar. Sonaba razonable, sonaba muy razonable. Pero Alondra escuchaba las palabras y al mismo tiempo escuchaba lo que estaba debajo de las palabras. Esa capa más quieta y más fría que no se nota a menos que uno haya aprendido a oírla. Y lo que escuchaba debajo era esto. Cifuentes no quería integrar a Santa Lucía del Viento a un proyecto, quería comprarla. No las tierras, no todavía, sino la imagen, el ambiente, la historia, la autenticidad. Esas cosas que la gente del pueblo producía naturalmente sin pensarlo, porque era simplemente su vida, y que para Cifuentes eran exactamente el producto que la gente de la ciudad estaba dispuesta a pagar por consumir. La distinción era sutil. Era la diferencia entre un productor que vende su producto y un escenario que vende la ilusión de un estilo de vida a gente que lo visita, lo fotografía y se va. En el primer caso, el pueblo tenía valor y agencia. En el segundo, el pueblo era el decorado. Cuando Cifuentes terminó, Gael Montellano fue el primero en hablar. ¿Quién sería el dueño de las instalaciones que menciona? Una sociedad de inversión registrada en Guadalajara, respondió Cifuentes sin dudar. Y los productores locales tendrían participación en esa sociedad. Una pausa muy breve. Habría contratos de proveeduría con precios garantizados. No le pregunté si habría contratos. Le pregunté si los productores tendrían participación en la sociedad. Cifuentes sonrió. Era una sonrisa entrenada para situaciones como esta.
Eso podría explorarse en una segunda fase, cuando el proyecto ya estuviera generando ingresos. Gael Montellano asintió muy despacio, con la misma expresión con que don Severiano había oído hablar de Cifuentes la primera vez. Efigenio Ruelas, sentado 3 bancas adelante de Alondra, se rascó la nuca y miró el suelo, y Alondra lo vio en ese gesto, vio el dilema completo de un hombre que lleva demasiado tiempo al filo del agua, y que cuando alguien le ofrece una orilla, aunque no sepa bien de qué está hecha esa orilla, le cuesta mucho no agarrarla. Lo que los cuadernos empezaron a hacer Alondra no tenía red de contactos en Santa Lucía del Viento, no tenía dinero. No tenía plan, pero tenía 3 cosas que en ese momento y en ese lugar resultaron ser más útiles que cualquiera de las anteriores. Tenía los cuadernos llenos de historias, tenía la habilidad que había adquirido en la ciudad para escribir con claridad sobre cosas complicadas, y tenía un abuelo que llevaba 50 años produciendo uno de los cafés más finos de la Sierra de Jalisco sin que nadie fuera de un radio de 40 kilómetros lo supiera. Empezó a escribir cartas, no cartas de queja ni de solicitud, cartas de presentación, cartas que describían lo que Santa Lucía del Viento tenía con el mismo detalle y la misma precisión con que ella había llenado los cuadernos. El café de don Severiano, la miel de Efigenio Ruelas, las conservas y los panes de doña Jacinta, los dulces de doña Refugio, las hierbas de don Macedonio. Los años que cada familia llevaba produciendo lo mismo con el mismo cuidado. El lugar exacto en la sierra donde ese café crecía y por qué ese lugar hacía que ese café fuera ese café y no otro. Las mandó a tiendas especializadas en Guadalajara, a restaurantes de la ciudad cuyos nombres había recortado de periódicos viejos que encontró en la tienda de don Roque, a una cooperativa de mujeres productoras en Oaxaca cuya dirección le dio Celina Arriaga, de un directorio que la maestra guardaba con esa fe discreta que tienen las personas que coleccionan conexiones sin saber todavía para qué las van a necesitar. No esperaba respuesta rápida, no esperaba respuesta del todo, a decir verdad, pero mientras esperaba o no esperaba, siguió escribiendo los cuadernos. Y un día, recogiendo hojas secas de arrayán en el patio con su abuela, se le ocurrió leerle en voz alta lo que había escrito sobre ella, sobre sus manos, sobre el pan, sobre el horno de adobe que tenía más años que cualquier persona viva en el pueblo. Doña Jacinta escuchó en silencio. Cuando Alondra terminó, la abuela la miró con esa expresión que Alondra recordaba de la infancia y que siempre había significado algo importante, algo que la abuela quería decir, pero que estaba eligiendo las palabras con cuidado. «Eso que estás haciendo», dijo doña Jacinta al fin, «es lo mismo que hacía el padre Abundio cuando éramos chicos, que venía y escuchaba a la gente y después en el sermón del domingo repetía lo que había escuchado, pero con palabras que todos entendieran. Y la gente salía de misa sintiéndose vista». Alondra no dijo nada. «La gente necesita sentirse vista», dijo la abuela y volvió a barrer las hojas. Llegó en una carta de Guadalajara, un restaurante llamado La Querencia, ubicado en el centro de la ciudad, atendido por un cocinero llamado Aurelio Farías, que había leído la carta de Alondra 2 veces y quería saber más sobre el café de don Severiano. Preguntaba por las características del tostado, por el proceso de beneficio, por la altitud y la variedad. Preguntaba si era posible hacer un pedido de prueba. Alondra le llevó la carta a su abuelo al cafetal. Don Severiano la leyó despacio, párrafo por párrafo, con la concentración que le ponía a todo. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de la camisa. «¿Cuánto quiere?», preguntó. «No dice cantidad todavía. ¿Quiere una muestra primero?». Don Severiano asintió. Se puso los guantes de trabajo. Empezó a caminar entre las matas. «¿Sabes cómo escoger las cerezas que van para una muestra?». «No». «Entonces ven aquí». Y sin más preámbulo, con la misma sencillez con que había explicado siempre todo lo que sabía, don Severiano le empezó a enseñar a su nieta a leer el café. El conflicto se nombra
No tardó mucho en que el pueblo entero supiera que Alondra estaba mandando cartas. Los pueblos chicos tienen esa propiedad. La información viaja más rápido que las personas. Y cuando la información llegó a Gael Montellano, él vino a la hacienda un martes por la tarde a preguntarle directamente. La encontró en el corredor escribiendo. Me dijeron que está mandando cartas a comerciantes de Guadalajara, dijo, de pie en el umbral del corredor, sin subir el escalón que lo separaba del patio, como si quisiera mantener la distancia física que correspondía a la conversación que venía a tener. Alondra no levantó la vista de inmediato. Buenos días, Gael. Buenas tardes. Una pausa. ¿Es cierto lo de las cartas? Es cierto. ¿Por qué no lo habló con la cooperativa antes? Alondra cerró la libreta y lo miró. La cooperativa me iba a ayudar a escribirlas. Gael apretó un poco la mandíbula. No es por las cartas, es por el principio. Este pueblo ya pasó por esto antes. Gente de fuera que llega con ideas sobre lo que tenemos que hacer con lo nuestro. Ya vivimos las consecuencias. Yo no soy de fuera. Lleva 14 años fuera. Silencio. Tiene razón, dijo Alondra sin apartar los ojos de él. Llevo 14 años fuera, y en esos 14 años aprendí exactamente lo que está describiendo. Aprendí cómo trabaja la gente que llega con ideas sobre lo que otros tienen que hacer con lo suyo. Lo vi desde adentro. Trabajé para esa gente. Hizo una pausa. Y por eso sé reconocerlo cuando lo veo venir. Gael no dijo nada durante un momento. ¿Y la propuesta de Cifuentes? Preguntó al fin. Es exactamente eso que estoy describiendo, solo que con muy buenas palabras y un traje muy bonito. Otro silencio, más largo que el anterior. Gael bajó la vista al suelo del patio pensando, luego volvió a mirarla. ¿Qué está planeando hacer con las cartas? Conectar a los productores de aquí directamente con compradores en la ciudad, sin intermediarios, sin que alguien de fuera sea dueño de la relación. ¿Y si no funciona? Entonces no funciona y estamos exactamente igual que ahorita. Alondra abrió de nuevo la libreta. Pero si funciona, el pueblo vende sus productos como pueblo, no como decorado. Gael estuvo callado tanto tiempo que Alondra ya iba a volver a escribir cuando él habló. Hay 4 familias productoras que están muy cerca de aceptar la propuesta de Cifuentes, dijo. Efigenio Ruelas es una de ellas. Si usted va a hacer lo que dice, necesita que algo funcione antes de que ellos firmen. Porque una vez que firmen, ya no hay vuelta atrás. Alondra lo miró. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 mes. Tal vez 6 semanas. ¿Me va a ayudar? Una pausa más larga que todas las anteriores. Todavía no sé, dijo Gael, y se fue. Lo que Alondra no sabía todavía y que empezó a saber por pedazos durante las semanas siguientes era que Ramiro Cifuentes no estaba esperando pasivamente la decisión del pueblo. Estaba trabajando. Había tenido conversaciones privadas con el presidente municipal Contreras, conversaciones que no habían sido en el cabildo, sino en la trastienda de la ferretería, tomando mezcal y hablando en el tono en que se hablan las cosas cuando uno no quiere que queden en actas. Le había prometido a Contreras una participación menor en la sociedad de inversión. Le había hablado de visibilidad política, de que un pueblo que apareciera en los periódicos de Guadalajara como caso de éxito turístico era un pueblo cuyo presidente municipal podía aspirar a más que presidente municipal. Había hablado también con 2 de los hijos mayores, de familias productoras que se habían ido a Guadalajara años atrás y que seguían teniendo voz en las decisiones familiares. Les había pintado un futuro en que sus familias por fin tendrían ingresos estables, en que sus padres no tendrían que depender de un mercado de jueves que no alcanzaba, y había buscado a Efigenio Ruelas 3 veces, 3 veces en privado, en su terreno, cuando no había nadie cerca. Efigenio se lo contó a Alondra un miércoles por la tarde, sentado en el corredor de la hacienda, con la taza de café entre las manos y esa expresión de hombre honesto que está cargando algo que le pesa demasiado para cargarlo solo.
Me ofreció un contrato de exclusividad para mi miel, dijo. Precio fijo por 3 años. Me adelanta la mitad ahorita. Alondra esperó. Es buen dinero, Alondra. Para mí es buen dinero de verdad. Las colmenas tienen un gasto que no siempre cubro con la venta del mercado. ¿Qué dice el contrato sobre la marca? ¿Sobre el nombre? Efigenio frunció el ceño. ¿Cómo? Si firma ese contrato, ¿la miel sigue siendo la miel de Efigenio Ruelas de Santa Lucía del Viento? ¿O se convierte en un producto del proyecto turístico de Cifuentes sin nombre del productor? Un silencio largo. No lo había pensado así. Pídale ver el contrato completo, léalo entero antes de firmar. Y si quiere, yo lo leo con usted. Efigenio asintió despacio. Se terminó el café. Miró el patio de la hacienda, el arrayán viejo, los corredores de adobe. ¿Usted cree que sus cartas van a funcionar? Alondra tardó un momento. Creo que hay que intentarlo con todo antes de entregarse a algo que no podemos deshacer. Efigenio se paró, se acomodó el sombrero. Yo no he firmado nada, dijo. Todavía. Y se fue por el camino de tierra entre los magueyes, con la misma pisada pesada y honesta de siempre. Fue Celina Arriaga quien le habló a Gael Montellano de lo que Alondra estaba haciendo con los cuadernos. No lo hizo a propósito, como parte de ningún plan, simplemente una tarde en que Gael pasó por la escuela a dejar unos materiales que la cooperativa había conseguido para la biblioteca. Celina le contó con esa naturalidad con que la gente del pueblo habla de lo que ocurre cerca, que Alondra estaba escribiendo las historias de los productores, que había mandado cartas, que ya había una respuesta de un restaurante de Guadalajara, que don Severiano estaba preparando una muestra de café. Gael la escuchó sin interrumpir. Luego se fue a su casa y estuvo despierto una parte de la noche pensando. Lo que lo tenía pensando no era si el plan de Alondra podía funcionar o no. Lo que lo tenía pensando era una imagen que llevaba varios días sin poder sacarse del todo. La imagen de Alondra, sentada en el corredor de la hacienda escribiendo, con la libreta negra abierta y la luz de la tarde sobre las manos, y la expresión en la cara de alguien que finalmente está haciendo lo que tiene que hacer, aunque todavía no lo sepa del todo. Había visto esa expresión antes. La había visto en su tío Cástulo cuando fundó la cooperativa, 20 años atrás, con menos recursos y más obstáculos de los que Alondra tenía ahora. Al día siguiente fue a la hacienda. Esta vez sí subió el escalón. «Necesito ver las cartas que mandó», dijo Gael, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café en las manos, mirando los cuadernos que Alondra había abierto frente a él. No para criticarlas, para entender qué tipo de relaciones está construyendo. Alondra le mostró las copias que había guardado. Gael las leyó despacio, con la misma concentración que le ponía a los contratos de la cooperativa. De vez en cuando hacía una pregunta corta. Alondra respondía. Doña Jacinta puso sobre la mesa un plato de pan de yema recién salido del horno. Ninguno de los dos lo tocó de inmediato, demasiado metidos en la conversación. «Hay 2 cosas que le faltan», dijo Gael al fin. «Primero, necesita que las familias productoras autoricen formalmente que usted las represente, no de palabra, por escrito. Porque si Cifuentes se entera de estas cartas, va a intentar convencer a los comerciantes de que usted no tiene autoridad para hablar en nombre de nadie. Me va a ayudar a conseguir esas autorizaciones. Eso es lo segundo». Gael tomó el pan, lo partió, lo miró. La cooperativa puede ser el respaldo formal. Si la cooperativa avala el proceso, Cifuentes no puede descalificarlo tan fácilmente. Levantó la vista. Pero necesito que entienda algo. La cooperativa no es su proyecto, es de los productores. Si esto funciona, el crédito es de ellos. Si no funciona, yo respondo ante ellos. ¿Entiende eso? Perfectamente, dijo Alondra sin dudar. Gael la miró durante un momento. «Bien», dijo, y tomó el café. 3 semanas después, Ramiro Cifuentes buscó a Efigenio Ruelas por 4ª vez. Esta vez no fue al terreno.
Fue a la casa, y esta vez llevó el contrato ya impreso con los espacios para la firma marcados con una cruz de lápiz rojo. Efigenio no lo hizo pasar. Los recibió en el portal, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cifuentes explicó de nuevo. Las mismas palabras, el mismo tono amable y eficiente, el precio garantizado, la seguridad, el futuro que le estaba ofreciendo a sus colmenas, a su trabajo, a su familia. Efigenio escuchó sin moverse. Cuando Cifuentes terminó, el hombre quedó callado un momento. ¿Puedo quedarme con el contrato unos días para leerlo bien?, preguntó. Cifuentes guardó una pausa muy pequeña. Por supuesto, claro que sí. Pero le digo que los otros productores ya están muy cerca de firmar. Si espera demasiado, los términos podrían cambiar cuando el proyecto ya esté más adelante. Efigenio tomó el contrato. Está bien, dijo. Lo leo y le aviso. Esa misma noche fue a la hacienda con el contrato doblado en el bolsillo del pantalón. Alondra y Gael lo leyeron juntos, los tres sentados a la mesa de la cocina bajo la lámpara de petróleo. La cláusula estaba en el artículo 7º, enterrada entre párrafos de lenguaje legal que nadie que no supiera leer contratos encontraría fácilmente. El productor cedía el derecho de uso comercial de la denominación de origen del producto a la sociedad de inversión por el período del contrato, que era de 10 años renovables automáticamente a menos que el productor diera aviso por escrito con 1 año de anticipación. En lenguaje llano, durante 10 años, la miel de Efigenio Ruelas no podría llamarse así en ningún mercado. Sería la miel del proyecto de Cifuentes, y si Efigenio quería salirse antes de 10 años, tenía que avisar 1 año antes, lo que en la práctica significaba que Cifuentes siempre tendría tiempo de maniobrar y renegociar antes de que el productor pudiera irse. Efigenio leyó la explicación de Gael en silencio. La palma de su mano descansaba sobre la mesa, plana, quieta. Entonces, lo que está comprando no es mi miel, dijo al fin. Está comprando el nombre, confirmó Gael. Y con el nombre, el control. Efigenio dobló el contrato, lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia el centro, lejos de él. No dijo nada más esa noche, pero no firmó. Llegó cuando Alondra ya casi no la esperaba. No del restaurante La Querencia, que ya había confirmado el pedido de café y estaba funcionando bien, sino de algo más grande. Una asociación de productores artesanales de alimentos de Jalisco que organizaba una exposición anual en Guadalajara, en el Mercado Libertad, donde los productores de distintas regiones del estado podían vender directamente al público de la ciudad durante 3 días. Querían incluir a Santa Lucía del Viento. Habían leído la carta de Alondra y el directorio de productores que ella había compilado y mandado adjunto, con las historias breves de cada familia, con los años de producción, con las características de cada producto. Querían 6 familias representadas. Querían que los productores fueran en persona. Querían que llevaran productos para venta y para muestra. Alondra leyó la carta 3 veces antes de salir de su cuarto. Fue al cafetal donde su abuelo estaba trabajando. Le extendió la carta sin decir nada. Don Severiano la leyó. Una sola vez, despacio, sin mover un músculo de la cara. Cuando terminó, se quitó el sombrero. Se pasó la mano por el pelo blanco y escaso. Volvió a ponerse el sombrero. ¿Cuándo es?, preguntó. En 6 semanas. Una pausa larga. Pues hay que preparar el café, dijo, y siguió cosechando. Fue la confirmación más larga que Alondra le había escuchado en mucho tiempo. Cuando Ramiro Cifuentes se enteró de la carta de Guadalajara, su reacción no fue de rabia. Era demasiado profesional para la rabia. Fue de aceleración. Esa misma semana tuvo una reunión con el presidente Contreras y le comunicó que el proyecto necesitaba una respuesta definitiva del pueblo antes de que terminara el mes, que los inversionistas de Guadalajara tenían otros pueblos en vista, que la oportunidad tenía fecha de vencimiento. Y entonces, por primera vez, el lenguaje de Cifuentes cambió.
Dejó de hablar solo de oportunidades y empezó a hablar de compromisos ya adquiridos, de fondos que ya se habían movido, de que algunas decisiones sobre el uso del espacio público del pueblo requerirían aval del municipio y que eso estaba en proceso. Palabras que sonaban a información, pero que en realidad eran presión. Gael Montellano llegó a la hacienda ese viernes por la tarde con esa expresión densa y quieta de quien trae noticias que no son buenas. Contreras ya firmó el convenio preliminar, dijo. Alondra no respondió de inmediato. ¿Qué significa eso para la cooperativa? Significa que Cifuentes tiene aval municipal para instalar infraestructura en el pueblo. No puede obligar a nadie a venderle ni a firmar contratos, pero puede poner sus instalaciones, puede empezar a operar, y si genera suficiente flujo de turistas y dinero, los productores que no firmaron van a quedar afuera de ese flujo. ¿Cuántas familias han firmado? 2. Las familias Barragán y Palomares. Efigenio todavía no. Silencio. La exposición de Guadalajara es en 5 semanas, dijo Alondra. Lo sé. Si regresamos de ahí con pedidos reales, con precios reales, con contactos que los productores puedan manejar ellos mismos, cambia la ecuación, Gael pensó. Cambia si los productores lo ven con sus propios ojos. Hizo una pausa. Tienen que ir ellos, no usted sola. Tiene que ser don Severiano con su café, Efigenio con su miel, doña Refugio con sus dulces, la maestra Celina con los libros y el relato del pueblo. Otro silencio. La historia tiene que tener cara. Alondra lo miró durante un momento largo. Tiene usted razón, dijo. Y algo en la manera en que lo dijo, y en la manera en que Gael recibió esas palabras, sin decir nada, pero sin apartar los ojos tampoco, contuvo algo que ninguno de los dos nombró todavía. No era el momento. Había demasiadas cosas que hacer antes de que pudiera ser el momento de algo que no fuera el trabajo. Salieron de Santa Lucía del Viento un jueves muy temprano, cuando el pueblo todavía estaba oscuro y el aire olía a tierra y a humo de leña. Don Severiano iba sentado en la parte trasera del camión de carga que Gael había conseguido prestado, con sus costales de café envueltos en manta y amarrados con mecate, con el sombrero de palma en las manos y los ojos mirando el camino que se iba abriendo entre las montañas. Efigenio llevaba sus frascos de miel acomodados en cajas de madera forradas con heno. Doña Jacinta llevó sus conservas y 3 charolas de pan de yema envueltas en manteles bordados. Doña Refugio llevó sus obleas y su cajeta. La maestra Celina llevó su caja de libros y un cuaderno con la historia escrita del pueblo que Alondra y ella habían terminado juntas en las 2 semanas anteriores, trabajando de noche después de que los demás dormían. Alondra iba en la cabina con Gael. No hablaron mucho durante el camino. El trayecto a Guadalajara tomaba varias horas por la carretera de la sierra, y el silencio entre ellos era de los silencios que no pesan porque tienen una tarea adentro. En algún punto del camino, cuando ya amanecía y las montañas empezaban a bajar hacia el valle, Gael dijo: «Mi tío Cástulo decía que el problema del campo mexicano no era la tierra, ni la gente, ni los productos. Era que nadie había aprendido todavía a hablarle al mundo en el idioma del mundo sin perder el idioma propio». Alondra lo miró. «¿Y usted qué cree?» «Creo que tenía razón». Una pausa. «Y creo que usted aprendió ese idioma afuera, y que tal vez por eso tenía que irse para poder volver con él». Alondra miró la carretera. No dijo nada, pero algo que había estado apretado dentro del pecho, algo que había estado apretado desde que bajó de ese camión con la maleta de cartón y el costal de yute, aflojó un poco. El Mercado Libertad de Guadalajara era, en 1946, el lugar más vivo y más ruidoso que la mayoría de los productores de Santa Lucía del Viento habían pisado en sus vidas. El pabellón artesanal, donde se instaló la exposición de productores regionales, tenía luz de tragaluz que caía desde el techo alto de azulejo y madera, y el olor era una mezcla de café tostado, canela, especias, cuero curtido y fruta madura que lo llenaba todo.
Había productores de Tonalá, de Sayula, de La Cañada, del sur de Jalisco, de la Sierra de Nayarit. Los de Santa Lucía del Viento pusieron su mesa al lado de una ventana. Alondra colocó los productos con cuidado, los frascos de miel de Efigenio al centro, donde la luz del tragaluz los encendía desde adentro y los volvía dorados. El café de don Severiano en sus bolsas de papel marrón, con la etiqueta escrita a mano. Café de altura, Santa Lucía del Viento, Jalisco. Las conservas de doña Jacinta, los dulces de doña Refugio. Y junto a todo eso, el cuaderno impreso que ella y Celina habían hecho reproducir en una imprenta del centro, con la historia del pueblo, los nombres de los productores, las fotografías tomadas con la cámara de rollo. No vendieron nada en la primera hora. Efigenio empezó a ponerse inquieto. Doña Refugio acomodaba y reacomodaba sus obleas. Don Severiano estaba sentado en una silla detrás de la mesa, quieto, con el sombrero en las rodillas, mirando el pabellón con la misma expresión con que miraba el cafetal cuando esperaba la lluvia. Fue una mujer joven quien se detuvo primero, miró los frascos de miel, levantó uno, lo puso contra la luz. —¿Esto es de dónde? —preguntó. Efigenio tragó saliva. —De Santa Lucía del Viento, Sierra de Jalisco. Mis colmenas llevan 20 años en el mismo terreno. La mujer lo miró a él, luego miró el frasco, luego abrió el cuaderno que Alondra tenía sobre la mesa y leyó la página de Efigenio. La fotografía de las colmenas, la historia de su tío que le había enseñado la apicultura. La descripción de las flores de la sierra que le daban a la miel ese color oscuro particular. Compró 3 frascos y le dio el cuaderno a una amiga que estaba a su lado, lo que don Severiano no esperaba. A mediodía, cuando el pabellón estaba lleno de gente, el cocinero Aurelio Farías del restaurante La Querencia llegó con 2 colegas suyos y pidió hablar con el productor del café. Don Severiano se paró de la silla. Alondra vio a su abuelo pararse, ese movimiento lento y firme, sin apresurarse, de hombre que no necesita impresionar a nadie porque lleva 50 años siendo lo que es. Vio cómo le estrechó la mano al cocinero, vio cómo le explicó el proceso del café con las mismas palabras que le había explicado a ella en el cafetal, sin adornarlas, sin venderlas, simplemente diciendo lo que era verdad. Vio la cara del cocinero mientras escuchaba, y vio el momento en que el cocinero entendió que no estaba frente a un proveedor. Estaba frente a alguien que sabía más de ese café que cualquier persona que él hubiera conocido. Al final de la tarde, La Querencia firmó un contrato de compra directa con don Severiano Valtierra sin intermediarios, por 12 meses renovables. Era el primer contrato que don Severiano firmaba en 50 años de producir café. Lo firmó sin lentes, con la letra pareja y clara de quien aprendió a escribir a mano, en una época en que escribir a mano era un acto que se tomaba en serio. Alondra lo vio desde el otro extremo de la mesa. No dijo nada, pero tuvo que voltear hacia la ventana un momento, porque los ojos se le habían llenado de algo que no quería que su abuelo viera. Volvieron a Santa Lucía del Viento con los costales y las cajas más ligeros y los bolsillos con más que cuando habían salido. Pero lo más importante que traían de vuelta no cabía en ningún costal. Traían la certeza de que lo que producían tenía valor real en el mundo, valor que no necesitaba a Ramiro Cifuentes para existir. La reunión con Cifuentes ocurrió 4 días después del regreso, en el Cabildo, convocada por el presidente Contreras, que a esas alturas ya empezaba a entender que había firmado un convenio sin haber entendido bien en qué dirección soplaba el viento. Ramiro Cifuentes llegó puntual, con el traje, con los documentos, con la misma sonrisa entrenada de siempre. Pero había algo diferente en la sala esa tarde. Los productores que estaban sentados ahí no eran los mismos que habían escuchado su primera presentación. Habían ido a Guadalajara, habían vendido, habían firmado un contrato directo, habían visto con sus propios ojos que el mundo quería lo que ellos producían sin necesidad de que nadie lo empaquetara de otra manera.
Gael Montellano fue el primero en hablar. Don Ramiro, dijo con ese tono suyo pausado y sin adorno, queremos ser claros sobre lo que está pasando aquí, porque creo que ha habido malentendidos. Cifuentes asintió con la amabilidad de quien todavía cree que controla la situación. La cooperativa no está en posición de entrar a ningún proyecto de exclusividad. Los productores de este pueblo tienen ahora relaciones comerciales directas establecidas que no podemos comprometer con los términos del contrato que usted ha estado ofreciendo. Pausa. Si usted quiere explorar un turismo que integre a los productores como socios con participación real en la sociedad, con derechos sobre sus denominaciones de origen y sin exclusividades, podemos hablar. Cifuentes tomó un momento. Sonrió de otra manera, una sonrisa más fría. Me parece que alguien les ha dado una idea equivocada de las condiciones del mercado, dijo. O nos la dimos nosotros mismos yendo al mercado, respondió Gael. Silencio. Entonces Alondra habló, y fue la primera vez que lo hacía en una reunión pública del pueblo. Don Ramiro, dijo con una calma que le había costado construir durante semanas, usted llegó a este pueblo y vio algo valioso, y tenía razón. Lo que hay aquí es valioso. Lo que usted calculó mal fue quién es el dueño de ese valor. No es la tierra, no son los productos, es la gente que los produce y las historias detrás de cada uno. Eso no se puede comprar con contratos de exclusividad. Se puede intentar, pero no se puede. Cifuentes la miró, esta vez sin la sonrisa. ¿Y usted quién es para hablar en nombre de este pueblo? Fue Gael quien respondió antes de que Alondra pudiera hacerlo. Es la nieta de don Severiano Valtierra, y habla con el aval de la cooperativa de Santa Lucía del Viento. La frase cayó en el silencio de la sala como cae una piedra grande en agua quieta, con peso y con ondas que se expanden y no se detienen. Efigenio Ruelas, sentado en la segunda fila, asintió despacio. Doña Jacinta, que había venido aunque nadie le había dicho que tenía que venir, juntó las manos sobre la falda y miró al frente. Y Celina Arriaga, desde su lugar junto a la ventana, tomó nota en su cuaderno. Ramiro Cifuentes recogió sus documentos. Fue educado hasta el final. Era demasiado profesional para no serlo. Dijo que exploraría los términos alternativos que Gael había mencionado, que estaría en contacto, que el proyecto podía evolucionar. Salió. Y la sala supo, aunque nadie lo dijera en voz alta, que no iba a volver con los mismos términos, que el pueblo había ganado esta ronda, no la guerra del progreso ni la del mercado, que eran guerras que iban a seguir porque así son esas guerras, pero esta ronda con estas personas en este momento había sido del pueblo. Pero la justicia en el campo mexicano nunca llegaba sin precio. El convenio que el presidente Contreras había firmado con Cifuentes tenía consecuencias reales. Cifuentes tenía el aval para instalar un conjunto de cabañas en el terreno municipal, en el extremo norte del pueblo, un terreno que no era de la cooperativa ni de ninguna familia productora, sino del municipio, y que legalmente podía ser cedido para uso comercial por el plazo del convenio. No podían impedirlo. Contreras, que para entonces ya entendía que había sido usado como pieza de una estrategia que le era superior, intentó buscar la manera de revocar el convenio, pero el notario le confirmó lo que Gael ya sabía. Estaba firmado correctamente. Tenía vigencia. Las cabañas de Cifuentes se construirían. Su proyecto turístico operaría, aunque sin los productores que había querido. Y durante un tiempo, ese proyecto iba a generar flujo de visitantes y dinero que circularía por algunos canales del pueblo, pero no por todos, y esa asimetría iba a crear tensiones que tardarían años en resolverse del todo. Don Severiano escuchó el resumen de Gael una tarde en el corredor de la hacienda, sentado en su silla de mimbre con la taza de café en las manos. Cuando Gael terminó, el viejo guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Y el café? ¿El contrato con el restaurante de Guadalajara? ¿Eso sigue? Sigue, confirmó Gael. ¿Y la miel de Efigenio?
También sigue. Tiene ya 2 compradores nuevos de la exposición. Don Severiano asintió. Entonces la tierra es nuestra todavía, dijo. Y lo que la tierra da es nuestro todavía. Una pausa larga, quieta, del peso de todos sus años. El resto ya lo arreglará el tiempo. Alondra, sentada en el escalón del corredor, escuchó esas palabras y las guardó en algún lugar del cuerpo que no era exactamente la memoria, sino algo más abajo, más cerca del estómago. El mismo lugar donde guardaba el olor de los arrayanes. Era diciembre cuando Alondra entendió que no se iba. No hubo un momento exacto. Fue más bien como cuando la luz cambia en la mañana y uno no sabe a qué hora exacta fue que amaneció, solo sabe que ya es de día. Había pasado 4 meses en la hacienda. Las cartas habían generado 5 relaciones comerciales directas para la cooperativa. El café de don Severiano tenía 3 compradores en Guadalajara. La miel de Efigenio salía ahora en cajas etiquetadas con el nombre de Santa Lucía del Viento, con la historia del productor impresa al reverso, que era algo que Alondra había insistido desde el principio y que Efigenio al principio había visto como capricho y ahora defendía como principio. Los cuadernos de Alondra habían crecido hasta ser 4. Celina Arriaga había propuesto que la historia del pueblo que habían escrito juntas se presentara ante el municipio como base para un archivo histórico comunal. Gael estaba en conversaciones con la Asociación de Guadalajara para incluir a Santa Lucía del Viento en la exposición del año siguiente. Y Ramiro Cifuentes, que había empezado la construcción de sus cabañas en el extremo norte del pueblo, había descubierto que los visitantes que llegaban preguntaban no por las cabañas, sino por el café de la hacienda y la miel de las colmenas, y que sin los productores locales integrados, su proyecto era solo infraestructura en un paisaje que le daba el alma a otra gente. Eso no resolvía nada de un golpe, pero era información real en el mundo real. La tarde de diciembre en que Alondra entendió que no se iba, estaba sentada en la raíz del arrayán. Tenía la libreta abierta, pero no estaba escribiendo. Estaba mirando el patio, los corredores de adobe, las macetas de bugambilia que su abuela nunca dejaba apagarse, la acequia que corría al fondo con el sonido que siempre había tenido, el mismo de toda su infancia. Gael llegó por el portón a esa hora que ya era costumbre. Al caer la tarde, cuando el trabajo de la cooperativa terminaba y quedaban todavía cosas que revisar con ella antes de que anocheciera. La vio sentada en la raíz. Se detuvo un momento. Luego fue a sentarse en el banco de piedra que estaba al otro lado del arrayán, el que su bisabuela había mandado colocar ahí para leer en las tardes de verano. ¿Qué escribe? Nada hoy. Nomás estoy mirando. Un silencio cómodo, de los silencios que se construyen con el tiempo entre personas que han trabajado juntas durante meses y que han aprendido a no llenarlos por obligación. Mi tío decía que cuando uno puede estar quieto en un lugar sin necesitar hacer nada, ese es el lugar donde uno pertenece, dijo Gael. Alondra miró el arrayán. ¿Y usted puede estar quieto aquí? Llevo toda la vida aquí y nunca me lo había preguntado así. Una pausa breve. Creo que sí. Alondra sonrió. Fue la primera sonrisa completa que Gael le veía desde que había llegado al pueblo. La primera que no tenía todavía ese algo de cuidado que tienen las sonrisas de la gente, que aún no se siente segura de dónde está parada. Yo también, dijo ella, y volvió a mirar el patio. El arrayán movió las ramas con el viento de la tarde, ese viento que bajaba de la sierra con olor a pino y a tierra mojada, el mismo de siempre, el mismo de todas las tardes que habían pasado y de todas las que vendrían. Don Severiano encontró a su nieta en el cafetal al día siguiente, muy temprano, cuando todavía no había luz completa y las matas eran formas oscuras contra el cielo que comenzaba a clarear. La encontró haciendo lo que él hacía siempre a esa hora, revisando las plantas, tocando las hojas, buscando señales.
La observó desde lejos durante un momento sin que ella lo notara. Luego caminó hacia ella y se puso a su lado. Le tomó la mano. Le acomodó los dedos entre las hojas de una mata. «¿Ves cómo está la hoja?», dijo. «Si la sientes así, firme y fría, la planta está bien. Si la sientes fofa y tibia, hay algo que la está atacando por debajo». Alondra sintió la hoja. «Está bien», dijo. «Está bien», confirmó don Severiano. Siguieron caminando entre las matas. «¿Por qué nunca me enseñaste esto cuando era chica?», preguntó ella. Don Severiano tardó un momento. «Porque cuando eras chica, yo creía que lo mejor para ti estaba afuera de aquí». Hizo una pausa. «Me equivoqué». Alondra no dijo nada. «Pero tú también necesitabas irte», continuó él, «para saber lo que sabías que no sabías que sabías». Lo dijo sin ironía, como un hecho tan claro como la altura de las matas. «Y ahora ya sabes». Caminaron en silencio hasta el borde del cafetal, donde el terreno de los Valtierra terminaba y comenzaba la ladera que subía hacia los pinos. Don Severiano se detuvo. Miró la ladera. Miró las montañas al norte. Miró el cielo que ya estaba completamente rosa y dorado sobre la sierra. «Esto va a ser tuyo algún día», dijo. «Y ahora sé que va a estar bien». Era la frase más larga que Alondra le había oído a su abuelo en toda su vida. Y era la única que ella hubiera necesitado escuchar. Así terminó y así comenzó la historia de Alondra Valtierra. No con una victoria completa, ni con un regreso fácil, sino con la comprensión de que el lugar donde uno pertenece no siempre te espera igual que lo dejaste. A veces te espera transformado, y a veces eres tú quien necesitas transformarse para poder reconocerlo. Santa Lucía del Viento siguió siendo un pueblo pequeño en la sierra de Jalisco. Las cabañas de Cifuentes se construyeron y atrajeron a algunos visitantes. Pero los visitantes que volvían eran los que habían tomado café de don Severiano, sentados en el corredor de los Arrayanes, o los que habían escuchado a Efigenio hablar de sus colmenas con ese respeto casi religioso que le tenía a las abejas. La historia del pueblo, la historia que Alondra y Celina habían escrito juntas en cuadernos de pastas negras, viajó más lejos de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado. Y el arrayán del patio central de la hacienda siguió ahí, como siempre, con su corteza rojiza y sus ramas que se movían con el viento de la sierra. Como si siempre hubiera sabido que habría una tarde en que Alondra volvería a sentarse en su raíz. Y que esta vez se quedaría. Si esta historia le tocó algo adentro, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campanita y comparta este relato con alguien que también necesite escuchar que no siempre el fracaso es el final. A veces es el comienzo del camino de vuelta. ¿Desde qué lugar del mundo nos acompaña hoy?